¿Cómo te va, Ahí está, Dora? Guille, tenés el audio vos que quería decir algo. Ah, pero ahora me salió silenciar. Ahí No, está. mientras esperamos, simplemente quería agradecer a Celina Mirada, a Victoria Codus, a Claudio Cabral y a Pablo Singale, que fueron los 4 miembros de la escuela que tuvieron la iniciativa de organizar esta actividad. Y que después que ya más o menos la tenían armada, empezamos a enterarnos. Así que los hacedores de esta apuesta son ellos 4. Eso quería adelantar para no sacarle tiempo a los expositores. Vaya mi agradecimiento por esta tarea. Que va a seguir. Que va a seguir, sí, los terceros. Sí, la aposta. Gracias. Gracias, Guille. Yo quiero decir nada más que una cosa mientras, un momentito. Que todo esto en mí fue motivado porque participé de un conversatorio y vi a todos mis colegas, mis compañeros de los lacanos, y me emocioné muchísimo. Me emocioné muchísimo al verlos. Y entonces eso dio paso a mi deseo de armar junto con Claudio, Celina y Pablo esto, ¿no? Este encuentro, porque me pareció tan importante. Bueno, eso. Me mute. Bueno, esperamos, falta Silvina Garo y arrancamos. Que está, Sí, mientras tanto sigo enviando ideas a algunas personas. O sea que vamos a empezar y van a seguir entrando. Me dicen que tuvo un inconveniente con la PC. Bueno, es algo que puede pasar con el tema de la virtualidad. Así que esperamos un minutito. Buen día a todos, yo ingresé hace unos minutos. Buen día, Alicia. Felicitaciones a los organizadores. Gracias, Alicia. Hola, Alicia. Una pregunta. Hola, buen día a todos. Hola, Alicia, buen día. Una pregunta a los organizadores. Silencio el micrófono si no hablo para que no haya dificultades en la audición. Sí, por favor. Después nosotros vamos habilitando para cuando sea el momento de tomar la palabra, que todo el que quiera hablar después lo va habilitando. Esperamos. Hola, Dora. Contesto a Mónica, tenía el audio cerrado. Estamos haciendo un par de, pero lo que hay que corregir es que en las líneas. Se retrasó un poquitito, les voy contando, porque Silvina Garo, que es una de las invitadas que va a tomar la palabra, está teniendo un inconveniente con la PC para ingresar. Vemos si lo podemos resolver y ya arrancamos. Dora, ¿cuántos somos de Psicoanálisis 2? Espera que Pablo me silenció. Es verdad. No quería que lo dijera. Hola Soledad, que ahí te vi llegar. Hola Camila. Bueno, muy bienvenidas, muy bienvenidas. Hola, Camila. Pablo. Hola. Pablo, Sí. se me ocurre, Pablo, Celina, Claudio, si, para no demorar tanto, si empieza Sí, ahí hacemos Nahuel, la presentación formal. hacer la presentación, después empieza Nahuel, ¿no es cierto? Sí, nos pidió un minuto. La dejamos Silvina, para cuando se pueda, sí, cuando se pueda le unir. estamos dando un minuto que nos pidió, y si vemos que no puede hacerlo en ese tiempo. Recién me comuniqué con Silvina y me dijo que estaba con un inconveniente en la compu, por eso no podía ingresar, pero que ya lo tenía resuelto, que la esperemos unos minutitos. Ahí y está. Ya se suma. Bueno, ahí está Silvina, entonces. A ver si es ella. Pablo, sí. el chat también es un espacio como para ir conversando. Bárbaro.
Perfecto. Saludando a algunos que están saludando ahí en el chat. Bárbaro. Bueno, Claudio, hago una pregunta. Claudio, acá tengo el Sí. loguito para chatear. Simplemente cliqueo ahí si quiero mandar algo. Exacto, y nos llega todo el mensaje. Perfecto, gracias. Otra cosa nueva que aprendí hoy. bueno, ahora cuando esté Silvina, que ya entró, arrancamos. Esperemos un minutito. Que no. Hola. Hola Silvina, buen día, ¿cómo te va? Hola, Silvina. Pablo. Hola, Sil. Bueno. Hola, a ver que les veo las caritas a todas y a Ahora sí, todos. voy a silenciar los micrófonos y hacer la bienvenida formal. Y después le voy a... Bueno, perdón, pero tuve un problema tecnológico. Puede Ya pasar. después les contaré. Puede pasar. Bueno, ahora sí, buen día para todos y es una alegría darle la bienvenida a la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud de Rosario, que hoy, de manera inédita, abre la puerta de la virtualidad, digamos, ¿no? Para poder encontrarnos y eso no quita que no extrañemos la sede ahí en Ituizango 611, pero sabemos que la escuela es un modo de transmisión del psicoanálisis. Así que, bueno, es un gusto verlos a todos. Y hoy nos damos cita para intentar poner alguna palabra, alguna pregunta, interrogante a este real inacible que nos lleva a resituar la clínica o a hacer preguntas sobre la clínica. Perdón, va ingresando gente todavía, así que tengo que interrumpir por eso. Y lo hemos hecho de este modo, hemos pensado en las conversaciones como la posibilidad que cada uno pueda tomar la palabra y plantear también sus interrogantes, preguntas. En este caso tenemos 4 invitados, en realidad 3 porque una pertenece a la escuela. Es un gusto presentarlos. Es Nahuel Castillo, psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y actual vicepresidente del Colegio de Psicólogos de la Segunda Circunscripción de la provincia de Santa Fe. También nos acompaña Silvina Garo, que es psicoanalista, directora del Departamento de Psicoanálisis de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Victoria Codus, psicoanalista, miembro de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud de Rosario. Y Marta Serenelli, psicoanalista, miembro de Litoral, agrupación psicoanalítica de Santa Fe. Bueno, les agradecemos la posibilidad de participar. Y bueno, arrancamos por Nahuel Castillo. Lo que sí les quería avisar a los asistentes y a los participantes es que luego de que ellos den el puntapié, digamos, presenten sus planteos, hay un espacio importante de diálogo. Así que, bueno, ojalá que sea muy fructífero. Y les digo a los 4 invitados que como no tenemos papelito para pasar como en las jornadas de mesa, yo los voy a interrumpir 2 minutos antes para avisarles el tema del tiempo, ¿sí? Bueno, le doy la palabra a Nahuel Castillo, no sé si Nahuel vos podés habilitar el micrófono. Ahí está, bárbaro. Bueno, buen día a todos y a todas de nuevo. Primeramente agradecer, por supuesto, a quienes organizaron este encuentro. Para mí significa de alguna manera un paz, digamos, un tiempo que se abre. Hay un micrófono abierto. Sí, ahí cerra el micrófono. Decía, como, bueno, un tiempo que se abre para poder reflexionar, pensar en qué es lo que nos está pasando, desde la perspectiva de nuestras prácticas, digamos, específicamente, pero bueno, también un poco lo que yo quería traer en esta oportunidad tiene que ver con cierta idea que no es propia, digamos, no es una idea que me haya ocurrido a mí, sino que bueno, es un concepto que me parece que es importante para pensar el momento en el que estamos, y al cual yo adscribo, digamos, y quisiera partir de esta idea, que es la idea de que no hay afuera de la pandemia, ¿no?
parece una verdad de perogrullo, pero me parece importante que partamos de esta premisa para poder pensar, o quizás, digamos, aventurar algún pensamiento respecto de qué es lo que nos está pasando y cuáles son las perspectivas para nuestras prácticas, y también, ¿por qué no?, bueno, hacer algún tipo de raconto, de elaboración de la experiencia, porque si bien, como hablábamos con Celina cuando me invitó, digamos, cuando me puso la invitación a este encuentro, todavía estamos en el medio de, ¿no? Y esto de que no haya fuera de la pandemia, en este momento implica también que estamos atravesando de modo paradojal, digamos, porque, bueno, es difícil pensar que estemos en el medio de un acontecimiento, ¿no? Por general el acontecimiento es algo que se sanciona a posteriori, y bueno, hay una serie de elaboraciones que nos ayudan a pensar esto, digamos, cómo se va a resignificar esto, incluso para pensar los efectos a nivel del padecimiento subjetivo, para decirlo así, de modo más general. Bueno, sabemos que esto recién vamos a poder dar cuenta o dimensionarlo cuando esto, bueno, haya sucedido, ¿no? Estoy hablando de un modo, si se quiere, provisorio, porque bueno, tiene que ver con esto que les quería comentar o retomar de aquella invitación de Celina, en el punto en el que, bueno, estando en el medio, estando adentro y sin la posibilidad de estar afuera de la pandemia, hablando siempre desde dentro, bueno, me parece que todo lo que podamos decir en este momento tiene digamos, fatalmente un carácter de provisionalidad, digamos, y son todas ideas, digamos, que nos sirven para atravesar este momento, para pensar un futuro, para imaginar o construir, digamos, una imagen de futuro que es imprescindible, un proyecto, para sostener, para sostenernos, como, digamos, a nivel singular, también como colectivo, como construcciones. Parece que en este punto había una colega preguntaba antes en la previa, ¿no?, cuáles eran las actividades de la escuela. Yo, digamos, no participo no he tenido demasiada participación en instancias así más de formación, como pueden ser estas, digamos, de las escuelas que ya tienen, digamos, cierto peso propio, ¿no?, en la historia del psicoanálisis en Argentina. Pero bueno, evidentemente habitamos, digamos, los efectos de esas construcciones, de esas apuestas a la formación. Pero digo, volviendo a esto de la pregunta de la colega, me parece interesante en el punto en el que, bueno, si bien hay algo de la presencia que vamos a discutir hoy, que es importante elaborar, digamos, porque hay algo que se pierde de esa presencia en los encuentros, no obstante sigue habiendo encuentros. Y bueno, ¿acaso, digamos, celebrar un poco este encuentro tiene que ver con dar cuenta de que es posible, aún, digamos, en la situación en la que estamos, donde se han perdido tantas cosas y algunas en función de que no se pierdan otras que nos resultan, digamos, más queridas, más valorables, más vitales, ¿no? No es posible, a mí, digamos, no me resulta dable pensar que bueno, que no estamos, digamos, en una situación en la que, bueno, me parece que lo principal en no estar afuera de la pandemia, voy a tratar de ser un poco más claro respecto a esto. Hay una operación que tiene que ver con resistir a cierto mandato que se instala respecto de cómo pensar lo que estamos viviendo. No es inocente, digamos. No estar afuera de la pandemia implica también reconocer que la pandemia no es un hecho de la realidad,
sino que es también un hecho de discurso y que está siendo producida todo el tiempo como tal, a una costa de su mismo borramiento, ¿no? Lo vemos constantemente en estos discursos que plantean que el problema en realidad, o ni siquiera lo plantean, dan por sentado que el problema que estamos atravesando es el de la cuarentena, ¿no? Bueno, ya incluso, digamos, se toman elementos, digamos, jirones de discurso que son muy caros, muy propios a nuestras prácticas, a nuestros campos discursivos, ¿no? Como son, bueno, la noción o el concepto de angustia, si se quiere, de sufrimiento, de padecimiento, y se toman para hacer con ellos, digamos, cosas que tienen, o al menos para discutir, digamos, yo creo que están absolutamente reñidas con una posición ética, ¿no? Para ser más claro, digamos, respecto de esto, bueno, estamos en el medio de la pandemia es un hecho de discurso también, y está siendo narrada todo el tiempo, bueno, cómo nosotros producimos también, o podemos hacer una diferencia, algún tipo de corte, digamos, de irrupción en eso. Bueno, lo estamos haciendo en estos encuentros, como podemos, con los medios con los que contamos, pero de manera inclaudicable, me parece. Eso es para celebrar, y quizá mi aporte tenía que ver con esto. Las preguntas, ahora sí, yendo a lo que ustedes proponían, digamos, como líneas de interrogación, que seguramente imaginaron, digamos, este encuentro, a mí me resonaban por el más, digamos, indefectiblemente me hicieron pensar en la cuestión de la condición de posibilidad, o las condiciones de posibilidad de un psicoanálisis, de un análisis. Y rápidamente asocié con aquella frase que es casi un eslogan ya, ¿no? De los tres imposibles, ¿no? ¿Recuerdan, digamos, el pasaje de Freud en Análisis Terminable e Interminable, donde habla de, bueno, de que el psicoanálisis sería una práctica imposible en serie con la educación y el gobierno, ¿no? La política, para decirlo así rápidamente? Yo, en cuestiones de traducción, soy muy, muy ignorante, entonces, bueno, sepan disculpar, me agarro de la traducción de Amorortu, que es la que tengo más a mano. Pero se entiende esta idea, si bien, a ver, no estoy seguro de que Freud esté pensando estos problemas, pero sí a mí en ese texto particular, pero sí a mí me retorna la cuestión de la imposibilidad, porque nosotros nos preguntamos por si es posible o no, y hay algo en Freud de una imposibilidad estructural, digamos, del acto analítico, si quieren traducirlo, o aventurándome, digamos, traducirlo a la producción lacaniana, digamos, el discurso de Lacan. Ahora bien, yo quisiera, o quizás, digamos, sus preguntas me llevan a mí a sostener o a producir nuevas preguntas, porque la verdad que no lo tengo del todo claro, pero sí es algo que se anuda con nuestras prácticas, y al menos en mi experiencia particular, por eso esta instancia me resulta, digamos, sumamente, digamos, me esperanza que podamos poder poner en común, digamos, cuáles son las experiencias que han tenido también ustedes durante esta pandemia, sosteniendo este deseo de analizar, que no es más ni menos que, bueno, digamos, la condición, al menos provisoriamente lo digo, ¿no? Seguramente hay aquí compañeros y compañeras que tienen más recorrido al respecto. Digo, condición de que se produzca algo del orden del inconsciente, digamos. Si el analista forma parte del concepto de inconsciente, otra frase que bueno,
puede ser degradada a eslogan, a mí me parece que sigue teniendo su peso y sigue siendo no solo su peso, sino su Nahuel, quedan 2 minutos. ¿Cómo? Perdón la interrupción, pero 2 minutos. Bien. Su potencia, digo, esta frase de Lacan, su potencia de fundamento, ¿no? Yo creo que, al menos en mi experiencia, sigue siendo totalmente válida, digamos, esa cuestión de que si no hay un analista soportando, digamos, esa presencia, que quizá la interrogación es, bueno, ¿qué significa, digamos, la presencia del analista o la presencia de los cuerpos? Cuando ustedes preguntan, bueno, si es posible el dispositivo analítico donde solo hay voz e imagen, digamos, o cómo crear un espacio transferencial sin la presencia, a mí lo que me retorna es que quizás hay modos de la presencia que no se sostienen solamente con, digamos, la simultaneidad en el espacio de dos cuerpos. Y en este punto, recuerdo una exposición en la Facultad de Psicología de Rodríguez Ponte, donde planteaba la cuestión de la transferencia en términos de el espacio topológico. Porque bueno, él nos discutía, para quienes por ahí no lo saben, digamos, yo participo de la organización de la Jornada de Psicoanálisis, Salud y Políticas Públicas. En esa instancia lo convocamos a Rodríguez Ponte, bueno, alguien a quien leíamos mucho, a quien leemos mucho, y bueno, y vino a discutirnos esta cuestión de la intersección de estos campos heterogéneos, ¿no? El psicoanálisis, la política pública, la salud, ahí para discutir largo y tendido. Entonces nos hablaba o planteaba esta cuestión de que la transferencia se da en un espacio topológico. Y eso a mí me retorna ahora en esta cuestión de la presencia, en el sentido de que de pensar las condiciones de posibilidad de un psicoanálisis, bueno, particulares, pero no... son particulares, pero que no están... que hay que ver, digamos, en todo caso, leer en sus efectos, digamos, si es posible que se dé o no. Yo creo que estamos a tiempo, si bien estamos en el medio de la pandemia, y con esto cierro, estamos a tiempo de poder recuperar nuestra experiencia, al menos en estos 3 meses pasados, nuestras experiencias clínicas, para poder dar una respuesta afirmativa respecto de que es posible, digamos, un psicoanálisis, es posible una presencia que opere, digamos, con la hipótesis fundamental del inconsciente, que produzca en ese sentido, bueno, con los medios que tenemos a disposición, por ahora. Con esto cierro. Bueno, gracias, Nahuel. Le doy la palabra entonces a Silvina Garo. A ver, Silvina, si vos podés, si no, espérame que te habilito el micrófono. Somos muchos y sí, ¿Ahí? Ahí está, ¿Ahí Silvina, dale, ahí está. Bueno, primero comienzo agradeciendo a la Escuela de Psicoanálisis, bueno, en especial a Celina Mirada, que fue quien me contactó y me entusiasmó con la propuesta, un besito, a mis compañeros de mesa, que también son amigos entrañables, Vicky, Nahuel, Marta, bueno, y a todos los presentes. También agradezco en nombre del Departamento de Psicoanálisis, ¿no? Porque la propuesta fue hacer extensiva la invitación a todas y todos los miembros del Departamento de Psicoanálisis de la Facultad de Psicología. Así que bueno, en nombre del departamento agradezco, ¿no?, la invitación. Y bueno, digamos que un entorno, ¿no?, en relación a este hecho, a este acontecimiento, ¿no?, que como dice Nahuel,
tal vez a precu, ¿no? Vamos a resignificar este acontecimiento que es la pandemia, como un entorno de lecturas. Uno necesitó acompañarse con muchas lecturas y experiencias, ¿no? Y la primera cuestión que creo que a todos al menos a mí, pero que es general, es cómo definir esta pandemia, ¿no? Como dice Nahuel, un hecho de discurso también, pero que también que está formateado, podemos decir, construido de alguna manera, ¿no? Con algunos significantes, que los significantes los que siempre aparecen tienen que ver con la cuestión de la guerra, del enemigo común, de estar en una situación de batalla, ¿no? Y que no conocemos el enemigo. Bueno, esto lo hemos escuchado en la cotidianidad, en los medios de comunicación, pero que son significantes que a lo mejor en estos espacios uno los pone a trabajar, a deconstruir, a pensar. Bueno, y en principio lo que pensé es, bueno, que se trata de un hecho biológico, de un virus que que se fue perfilando como una pandemia que implicó transformaciones a nivel de la biopolítica, de lo social, de las economías a nivel mundial, y que no dejamos de situar como un real, ¿no? Como un real que nos azota y que conmueve nuestra vida cotidiana. Eso en principio lo que uno puede decir, ¿no? Y quizás tiene que recurrir a ubicar, digamos, estas condiciones de la pandemia, porque no es la pandemia, es la pandemia y el aislamiento, el confinamiento, y bueno, el uso del barbijo, el quedarse en casa, el recurrir, ¿no? Este empuje a la virtualidad, ¿no? Que nos llevó, esta idea de que el virus está en todos lados, que lo podemos portar en la ropa, que lo podemos transportar en los zapatos. A mí lo que primero me apareció, digamos, hay algún micrófono abierto, me parece, porque me hace ruido. Lo que primero me apareció, digamos, es como un sentimiento de perplejidad generalizada, ¿no? Pensar en estas condiciones. Esto que aparece como el último tópico de las preguntas que mandó Celina, ¿no? Que me mandó, que tiene que ver de esa transformación de lo familiar en extraño, ¿no? Como todas esas actividades, ¿no? El salir a la calle, el encontrarse con otros, el tener que usar el barbijo, cómo eso conmocionó nuestra vida cotidiana, ¿no? Cómo pasamos a la virtualización también, ¿no? Decía Nahuel, bueno, encuentros siguen habiendo, por suerte, ¿no? Pero considerar este nuevo modo, esto que nosotros ubicamos como una nueva normalidad. Respecto de esto, lo que yo quiero comentar, ¿no? Esta cuestión de la perplejidad, que yo formo parte de un equipo, ¿no? De un dispositivo de atención gratuita que está coordinado por la maestría de psicopatología y salud mental de la UNR, y que, bueno, escuchando, que está dirigido al personal de prensa, ¿no? Y escuchando a una mujer que consultaba, digamos, diciendo que, bueno, en el lugar donde ella está no tiene brote de coronavirus, que su vida personal en general está bien, pero que no podía salir de ese sentimiento, ¿no? De estar como conmocionada, consternada por lo que estaba pasando, y ella decía que sentía que vivía dentro, que estaba tomada en una película de ciencia ficción. Eso era lo que ella relataba,
y por ese sentimiento de incredulidad, ¿no? De no poder creer cómo estaba viviendo. Bueno, ¿qué es lo primero que al menos a mí se me ocurrió en relación a esto? Pensar qué hubiera dicho Freud, ¿no? Qué comentarios, qué apreciaciones, teorizaciones Freud, que fue un gran pensador comprometido con su época, comprometido con las circunstancias de su época, ¿no? Y también podemos pensar en Lacan, por algo Lacan nos habló del Dios oscuro. Entonces, bueno, esta es, y bueno, lo que se me ocurría es que justamente tanto Freud como Lacan nos han legado, ¿no?, herramientas conceptuales necesarias y que en un punto estamos concernidos como analistas en relación al psicoanálisis en extensión, de poder dar cuenta de algo de lo que está sucediendo, ¿no? Que nosotros tenemos esos recursos, que justamente este año se cumplen 100 años de la escritura de Más allá del principio del placer. Esto me parece que es como una cosa, un acontecimiento también, o algo a situar allí, ¿no? Este empuje, ¿no?, que hablaba Lacan, esa impulsión al goce, que hoy ha tomado el lugar de ese imperativo superyoico en el consumo, que lo podemos situar de esa manera. Bueno, me parece que en ese sentido, digamos, no solamente se trata de unir nuestro horizonte a la subjetividad de la época, sino también unirnos a lo que fue siempre una posición ética del psicoanálisis, que es la promoción de la dignidad humana. Esto me parece que en estos momentos rescatarlo, ¿no?, es central. Bueno, y uno también se pregunta, ¿no?, pensando en esto que plantea Lacan en relación al nazismo y al Dios oscuro, ¿en qué medida, ¿no?, o qué nuevo Dios oscuros es el que está sobrevolando en estos tiempos, ¿no? Y la primera respuesta que a mí se me aparece, si no es este capitalismo en su versión financiera, ¿no?, este capitalismo que es desigualdad e inequidad respecto de las oportunidades, ¿no?, y del acceso a la salud, al trabajo, si no lo podemos pensar como ese nuevo Dios oscuro. Y respecto a las preguntas así como más específicas en el análisis en intención, ¿no?, la primera cuestión que se me armaba es la cuestión de la elección forzada. La cuestión de la elección forzada. Porque, digamos, hago un paréntesis para meterme en esto, hago un paréntesis. Silvina, ¿podrás repetir la pregunta que se cortó? ¿Qué pregunta? La que hiciste recién. Bueno, la pregunta que hice recién Sí, es se cortó. ¿de qué Dios oscuro se trata? ¿Eso lo pudieron escuchar? No, sí, perdón. Luego, una premisa, digamos, que consignabas y que no sé yo. La cuestión de la elección forzada, ¿no? Esta cuestión de la elección forzada. Yo lo que quería decir antes, ¿no?, es que esto lo pienso, ¿no?, en un nuevo cuestionamiento, una nueva discusión, ¿no?, que retorna, que ya se había planteado muchos años antes, y uno la creía zanjada en relación a si el psicoanálisis era posible en los hospitales, en las instituciones públicas, ¿no?, y que hoy retorna en relación a la virtualidad, en relación a la virtualidad, como si hay algo de eso que uno necesitara volver a renovar y volver a ratificar,
Y en ese sentido pienso en una elección forzada, ¿no? Porque los analistas no hemos elegido decididamente, digamos, pasarnos a los dispositivos virtuales. Y en esto hasta lo podemos comparar con lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? En esa decisión política, ¿no? Esa decisión, yo diría también forzada, en esa falsa dicotomía entre salud o economía. Y ahí, justamente, ¿no? Elegir la salud y la vida de la población. Y en esto yo tomaba también, Nahuel, lo que vos planteás de los 3 imposibles freudianos. A mí también se me armó por ese lado, de pensar, digamos... 2 minutos, Silvina. Hoy, bueno, perdón que se me... De pensar, lo digo rápido entonces, bueno, los 3 imposibles freudianos pensando en ese orden de imposibilidad de llevar a cabo el éxito pleno, podemos decir, ¿no? Que siempre se juegan los márgenes de lo que se elige, ¿no? Y siempre implica una pérdida y también implica una posibilidad. O sea que es en esa dimensión no todo, que se juegan estas prácticas, tanto la cuestión de, bueno, el análisis, la educación y la política, o el gobernar. Siempre es en ese juego, en esa tensión. Bueno, bueno, recordar esto de los 3 imposibles freudianos, por un lado, era una de las cosas que yo quería plantear, y la otra cuestión, ¿no?, es volver a confirmar que es posible un análisis en distintas circunstancias y contextos. Al menos esa es mi experiencia, ¿no? Ubicar allí que las coordenadas siguen siendo el deseo del analista, ¿no?, como aquello que funciona como motor de un análisis, con estos 2 objetos privilegiados, que son la mirada y la voz. Estos objetos, ¿no?, también funcionan en otras terapias, ¿no? Porque en otras psicoterapias también nos encontramos, ¿no?, con el recurso a estos 2 objetos que son la mirada y la voz. Pero ¿cuál es la especificidad de un análisis? Y ahí me parece que tiene que ver con esto que yo decía, el deseo del analista, pero de la función del analista. Y la función del analista no es la persona. Entonces ahí me parece que tiene que ver con esta posibilidad de ubicarse en ese lugar del ser, ¿no?, esa posición tan singular del analista, ¿no?, en las cuales no hay garantías, que tal vez no podemos siempre estar a la altura de la función, ya sea en el consultorio, ya sea en un centro de salud, ya sea en una videollamada, que siempre está esta cuestión de, por eso los analistas necesitamos la supervisión, necesitamos el análisis de control, cómo sostener ese lugar del deseo del analista, esa posición que implica un dejarse tomar como objeto A en relación a un sujeto, y que el sujeto tampoco es la persona, el sujeto es una posición en el discurso, es una emergencia en el discurso. Entonces, me parece que se trata de sostener, ¿no?, o de ubicar estas coordenadas. Allá termino, Pablo, digo esto último. Dale. En mi experiencia, en esta experiencia personal, con lo que yo me encontré fue con que no tuve mayores dificultades, en el dispositivo, ¿no?, virtual. Pacientes de muchos años de
o de que hace mucho que están en análisis. Se corta, Sil. A ver. ¿Me escuchás? Bueno, quizás la mirada funciona como un obstáculo. Bueno, dejo aquí. Sí. Se te corta se cortó justo lo que estabas diciendo. Pero después si querés puedes retomar en el espacio de... Pero me parece que hay una dificultad con internet porque está cortada la... Bueno. Le doy la palabra entonces ahora a Vicky Codus. Vicky. Vicky, vos podés activar. Ahí está. Hola. Ahí se te escucha. Se me escucha, pero yo no veo. Vos. Vicky, dale. Sí, no, que Silvina estaba hablando. Porque Silvina se le había tildado, bueno, esto es Claro, lo de la virtualidad. Sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Estoy teniendo... Ahí está. Dale, Vicky. Bueno, agradezco la presencia de todos, agradezco porque creo que todos tenemos la necesidad del encuentro, ¿no? Agradezco a los colegas de otras de Santa Fe, creo que no hay nadie de otra provincia, no sé, y también agradezco esta posibilidad que nos estamos dando entre todos de reunirnos, ¿no? Hay un micrófono abierto, que no sé cuál es, que se escucha. A ver. Bueno, yo estuve de repente cuando comenzaron toda esta posibilidad de reunión, me vino a la cabeza una frase de Freud que sinceramente no recuerdo dónde estaba, que decía, si no se puede avanzar corriendo, bueno es avanzar cojeando, pues nadie ha dicho que no es bueno cojear. Sinceramente no puedo recordar de dónde es. Esto me vino realmente a la memoria cuando se nos paró el mundo sin un aviso previo. Entonces, en esta época de aislamiento social, ¿qué es lo que me pasó a mí? Participo de muchos grupos a los cuales nunca se me hubiese ocurrido quedarme horas sentada frente a la computadora. Y ahora sí, ahora es una necesidad muy importante, porque es una necesidad de no interrumpir el discurso. Entonces, una necesidad de acrecentar los lazos que con el paso de las semanas se fue ampliando, no solo en mí, sino en todos, mientras el virus permanece agazapado. O sea, como ya lo ha dicho Nahuel y Silvina, este real abrumador fue cerrando fronteras, escuelas, lugares de encuentro, bares, cines. Entonces yo pensaba que como de alguna manera fuimos como arrojados del paraíso, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hubo pecado? ¿No hubo pecado para haber sido, comimos de la manzana o no? Tal vez sí para el totalitarismo científico. Quedamos entonces en un estado de inermidad y terror. Y digo esto del totalitarismo científico en relación a esto que yo decía también de la inermidad también que mostró la ciencia, de la brecha que mostró la ciencia, y que, por ejemplo, esto nos ha arrojado a dejar de ser anónimos. Uno va a un bar, tiene que firmar, dejar el DNI, el teléfono, la dirección, o sea que, algo que voy a retomar después, es que lo que es privado se hace público.
y no solo se hace público, sino que es obligatorio hacerlo público. Entonces me estaba escuchando y mientras escribía pensaba, pero yo estoy historizando, no pasó, no nos dejaron, hubo, ¿no? Usando los verbos en pasado. Entonces pensaba, a ver, ¿qué quiere decir esto? Y pienso que no hay pasado más caótico que el pasado reciente, que un pasado cercano. Y al contrario de eso, armar una historia ilusiona. Porque nos ilusiona de volver a algo conocido. Entonces es como si fuera la anticipación de la imagen en el espejo, ¿no? El júbilo con que se unifica la imagen en el espejo, porque esto nos mitiga de la angustia. Y yo creo que no podemos ficcionar este real, porque estamos arrasados por la incertidumbre. No sabemos lo que hemos perdido en esta pandemia. No podemos emprender, por lo tanto, la búsqueda de algo que nosotros mismos desconocemos. Porque estamos en el tiempo del trauma, porque se rompieron los lazos libidinales tal cual estaban antes, y esto nos lleva a vivir a todos en un estado de alerta, como decía Freud, de expectación ansiosa, creo que lo decía en el año 1890, en algunos escritos sobre la histeria, ¿no? Y vivimos en la actualidad en una expectación ansiosa porque la realidad se ha vuelto no solo francamente hostil, sino disruptiva. Ahora bien, este microscópico virus que se ha tornado perseguidor, y se ha tornado perseguidor cruzando las fronteras que no nos permiten cruzar ahora, ¿no? Se nos ha tornado, por suerte, perseguidor, y no sabemos si nos va a encontrar, no nos va a encontrar, cuándo nos va a encontrar, cómo somos vistos por él, ¿no? Porque es decir, no nos reflejamos, no nos podemos reflejar, como no nos refleja el ojo opaco de la mantis religiosa antes de matar, no nos refleja. Es decir, nosotros no le podemos, estamos tomados por la angustia del ¿qué me quiere este virus? ¿Qué me quiere? Ahora bien, cuando salimos con el pasar también de las semanas de esta parálisis a la que nos había confinado el miedo, todos vimos que había montones de ofertas nuevas, de menús en la web, y no me acuerdo en qué conversatorio, escuché a un colega que decía que estas apariciones son una forma de resistencia al virus. O sea, que son una forma activa de resistencia al aislamiento. Y acá me tomo nuevamente de Freud, ¿no? Que Freud dice en Lo ominoso, en Lo siniestro, que al perder la orientación que nos da de lo cotidiano, podemos caer en lo que él llama una incertidumbre intelectual. Me parece muy interesante esto. La ciencia, a pesar de forcluir al sujeto, nos abandonó, que es distinto. Y esta falta de discurso de la ciencia, pienso que nos tiene que dar una endija de posibilidad de lo distinto, ¿no? Entonces, esta pérdida de la invulnerabilidad de la ciencia, que creíamos a esta altura del siglo XXI, que era todopoderosa, nos da una oportunidad al encuentro. Aunque la realidad nos lleve a una angustia pánica, lo familiar y agradable, eso es lo pánico, se va a unir a lo clandestino. Y acá quiero hacer una aclaración en relación a
al sentido que hay en el alemán de las palabras, ¿no? Que pueden significar una cosa y su opuesto, ¿no? Lo sublime o lo más santo puede ser lo más infame, lo más familiar puede llegar a ser lo más ajeno, lo más clandestino. Es decir, que hay una multivocidad en el idioma alemán, también pienso que en el castellano, pero más en el alemán, que nos permite jugar con los significantes. Entonces, eso que es lo familiar puede llegar a ser clandestino, esta palabra me parece clave. Lo hogareño puede llegar a ser extraño. O sea que lo heimlich, que sería lo agradable, lo familiar, como bien señala Freud, puede transformarse en lo unheimlich. Vicky, 2 minutos. 2 minutos, uy, bueno. Voy más rápido. La escucha analítica puede, sostenida en el deseo del analista, puede crear, como también decía Silvina, un espacio transferencial virtual donde sea. Porque podemos ayudar a recuperar, ayudarnos la palabra, a recuperar esa consistencia borromeica. Porque pensaba que en el encuentro por el celular, en el encuentro virtual, que son diferentes, porque uno tiene únicamente la pulsión invocante, en cambio acá nosotros podemos unir la pulsión invocante con la pulsión escópica. Entonces se va a rearmar algo que a mí me llamó mucho la atención pensar, que se va a rearmar el Fordá, como una manera de poder ligar lo traumático de la presencia-ausencia de los cuerpos, ¿no? Es decir, esa repetición. Y también, yendo nuevamente a lo más específico, pensaba que al entrar en la intimidad de la casa de aquel que con el cual nos comunicamos, podemos ver cosas que de otra manera no hubiésemos visto nunca, como por ejemplo la estética pulsional con la que cada quien va decorando su espacio. Lo podemos ver, no lo podemos interpretar porque bueno, es desconocido para el sujeto, pero para el analista creo que es una muestra novedosa del inconsciente y que nos puede guiar para ir creando inconsciente. Otra cuestión con la que me encontré es con el silencio, ¿no? Se me hicieron muchísimo más pesados los silencios. O sea, sin la presencia del cuerpo, ¿qué efecto puede tener? Y bueno, hablando con colegas y demás, pensamos que tal vez sea necesario que el analista intervenga más, intervenga interponiendo palabras allí donde hay un vacío para poder crear una red de significantes. Esto sería una nueva manera de poder entender, o creativa, de poder entender la abstinencia. Otra cuestión que también me llamó mucho la atención es la gente que dice, no quiero salir más, me quiero quedar para siempre en mi casa, ¿no? Entonces lo tomé como un estado en donde somos tomados por una cierta inercia pulsional, a la manera de una protección ante la angustia. Y otra pregunta más que me hice es, ¿podemos en estos dispositivos dar entrada, escuchar nuevos pedidos de análisis? Yo creo que sí, pero bueno, tenemos que trabajarlo todos, ¿no? Bueno, y también me pregunté, al igual que Silvina y Nahuel, en relación a Freud, y a mí se me formó esto de, ¿qué hubiese hecho Freud contando con la tecnología? ¿Qué hubiese hecho? Pienso que hubiese hecho mucho, pero nosotros estamos haciendo también. Bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias, Vicky. Bueno, ahora tiene la palabra Marta Serenelli. ¿Te escuchamos, Marta? Bueno, gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la escuela, a la Sigmund, por la invitación, a Vicky,
en especial, que es la que me entusiasmó a estar hoy acá, y también a Claudio, a Pablo y a Celina, que son los que organizan esta actividad. Y a mis compañeros de mesa por dar este clima, que la verdad que tiene una calidez buenísima. Bueno, yo voy a leer para poder transmitir en los minutos que tenemos asignados lo que he estado pensando. Que conversemos hoy con una pantalla de por medio como único modo de encuentro, bueno, ya nos dice algo de lo que acontece en esta actualidad. Porque que algo pasó, no hay dudas y sigue pasando. Se me ocurría esta pregunta, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Se preguntó Gregorio Samsa cuando despertó aquella mañana metamorfoseado en su cama. Un buen día nos encontramos con que el mundo estaba amenazado por un virus, un real impuesto, la pandemia. Algo inimaginado, como hasta ahora también han venido planteando mis compañeros. Un estallido, una crisis, algo que retumba, se tuerce y se trata de estar ahí. Algo que no se sabía ni se sabe aún a ciencia cierta cómo enfrentar. Es una irrupción y nos toma por sorpresa, provocando una interrupción. Una modificación y, por qué no, una complicación. Conmocionados advertimos que la habitualidad ya no era la misma, había cobrado otra forma, había sido conmovida. En este marco, el psicoanálisis y la clínica, la de la singularidad y el uno por uno, no solo en relación a los analizantes, sino también a los analistas. Y otro real impuesto, lo virtual, como se estuvo diciendo hasta ahora, ¿no? Como la única respuesta posible si queríamos seguir sosteniendo los análisis que veníamos conduciendo. Nuevamente el uno por uno. En lo inmediato me abstuve, hice una pausa para volver a arrancar. No era un reemplazo de la modalidad, mucho menos, antes que nada, hacemos sesiones virtuales. En todo caso, una sustitución, al modo de una metáfora, que supone una variante y una diferencia. Algo que no se sabía, ni se sabe aún cómo y cuándo finaliza. Bueno, en Santa Fe yo pensé que era en toda la provincia, pero algo me decían esta mañana que en Rosario aún no, pero nosotros contamos en este momento con la posibilidad de hacer encuentros presenciales. Como un modo, me parece que le pone otra regulación, un acotamiento a este real virtual. No obstante, también me he encontrado con variaciones a la hora de proponer un encuentro presencial, que algo decía Vicky en este sentido. Funcionamos no como queremos, sino como podemos. Que sostenemos la práctica de lo posible, no nos cansamos de decirlo. Este es un tiempo en el que entramos y salimos de la escena analítica de otro modo. Sostenemos la práctica clínica sin cuerpo presente. El trayecto que realizo desde la puerta de calle, momento en que recibo un paciente y recorremos juntos el pasillo de ingreso hasta entrar al consultorio, no estuvo durante este tiempo. Otra es la ubicación de los cuerpos, uno de cada lado de un teléfono o de la pantalla. Otra es la distancia entre los cuerpos. No es el cuerpo del analista el que entra en juego, pero no es sin él que se produce la transferencia. En el transcurso de una sesión con una paciente, en determinado momento escucho mi propia voz como en eco. Volvía en repetición mi propia voz. Del otro lado, el teléfono había sido puesto en altavoz, generando interferencias, no de la escucha, aunque no podría asegurar que no tenga sus incidencias. Eso fue inesperado. Solo fue un momento y me dice, ¿me escuchás? ¿Se escucha?, pregunto yo. La voz que vuelve, rebota. Se hizo un silencio obligado, se produce una escansión y se relanza la escucha, y las palabras. Habrá que ver en otro tiempo si el altavoz o esa voz en alto o en voz alta, pensaba, se aprende a hablar en voz alta, a leer en voz alta, o se puede poner el altavoz para escucharte mejor. Habrá que ver si tuvo sus incidencias, que siempre son singulares. Por ahora son ocurrencias que esperan ser enlazadas o desechadas. No obstante, esto está formando parte. Pide pertenecer, ser incluido.
Y es responsabilidad del analista ocuparse de esto, y bueno, por eso estamos acá, ¿no? Seguir bordeando un real que insiste, que no cesa de no inscribirse. Poner en suspenso. Esto hace que resuene en el analista la palabra del paciente. Las resonancias son en el cuerpo. Es la transferencia la que convoca y nos invita al banquete. Y es por la vía del amor que se produce la cura. Del amor auténtico, del verdadero, ese que está presente en las relaciones particulares, nos dice Lacan en el Seminario 11. Nos transporta a esa escena íntima entre analizante y analista, ahí donde puede algo sostenerse en la medida en que hay alguien que habla y otro que escucha. El arte de escuchar casi equivale al del bien decir, frase que Lacan encuentra escrita en una caja de fósforos. Pero no alcanza con la dimensión del amor, no es sin la presencia del analista que la transferencia puede instalarse. Se trata de sostener la ficción, de estar ahí, para poder construir. El estar ahí supone un lugar a soportar, siempre y cuando sea convocado por el deseo, no cualquiera, el deseo del analista, una incógnita. El analista tiene un deber ético, sostener la castración y el deseo, sin perder de vista la dirección de la cura. Esta crisis tuerce, y es en esta torsión que se hace escuchar, que nos retumba, no nos ensordece ni nos enmudece. Esto pasa, y si pasa es porque tiene lugar en el cuerpo. Tomamos el riesgo. Se me ocurría pensarlo como el riesgo de la oportunidad, se estuvo diciendo sobre la oportunidad, como una abertura. El riesgo abre un espacio desconocido, nos dice Andu Furmantel. Pero además es la oportunidad hoy de hablar de la práctica, de lo que acontece, ese algo nuevo que hasta ahora no considerábamos. Es la oportunidad de seguir sosteniendo el sujeto en falta con otra variante, siempre y cuando lo virtual no se convierta en una protección de lo real. Esto lo digo, por ejemplo, en relación a la comodidad, ¿no? Algo con lo que me encontré cuando le proponía a algunos pacientes hacer un encuentro presencial, y hay algo de esto que Vicky traía en relación, que me gustó mucho, lo de la inercia pulsional. Y estamos ahí y aquí, reunidos haciendo lazos. No es sin corte que se produce un encuentro. Y es a la espera. Me gusta mucho, bueno, yo estoy muy en transferencia con Andu Furmantel, indudablemente. Me gusta mucho cuando ella en su libro El elogio del riesgo, que bueno, son palabras que me tocan en el cuerpo, habla de la esperanza, que también se habló acá de la esperanza. No solo como lo que nos va a resolver los conflictos del presente, mañana vendrá el apaciguamiento, es lo que nos permite aguantar todavía, no hundirnos en el abismo, bueno, y mucho más. No queda ahí, nos dice que no esperar del futuro no es no tener esperanza, nos habla del reverso de la esperanza, no como renuncia, sino como consentimiento a lo que se encuentre, con nuestro deseo en lo real, aquí y ahora. Y yo agrego, para que algo del peso se aliviane. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, antes de comenzar lo que sería el conversatorio, las conversaciones, luego de que los invitados dieron el puntapié para arrancar, les cuento que, bueno, Vicky nombró recién, hay gente lo que ha cortado la distancia a la virtualidad, hay gente de Curitiba, de la Biblioteca Freudiana de Curitiba, de la ciudad de Alcorta, de San Guillermo, de La Plata, de Santa Fe, bueno, Rosario. Es interesante, ¿no? Esa cuestión de lo que permite lo virtual. Ahora, si les parece, aquellos que estén interesados en tomar la palabra para hacer sus comentarios, interrogantes, lo que quieran proponer, para hacerlo ordenado, que cada uno disponga de 2 minutos, después se puede volver a tomar la palabra, somos bastantes, así que yo voy haciendo una lista de oradores y después volvemos a hacer otra. Ahí Cami levantó la mano, Cami Simonit, los que vayan, los que quieran participar, Dora Gómez, Alicia López Gropo, Adriana Zanón, y abajo también está la manito en reacciones, pueden, a ver, ¿alguien más quiere tomar la palabra?
en esta ronda. Esperen que Georgina Marota. Bueno. Yo tengo doble pantalla porque somos bastante. Entonces... Cami, ¿querés arrancar? Dale, sí. Dale. Bueno, en primer lugar agradecer por la propuesta, muy interesante, muy convocante, muy necesaria, y a los expositores también, que me parecieron todos muy interesantes y muy, muy rico haberlos escuchado. En relación a esta cuestión que Silvina nombró del Dios oscuro, y tomando un poco esto que también decía Vicky, de que la ciencia no está pudiendo dar cuenta de qué se trata este virus, ¿no? Y que nos enfrenta así con un real que irrumpe de esta manera. Y también tomando un poco la pregunta que se hace Marta sobre la incidencia de la voz, y esta cuestión que nombraba Vicky también del teléfono, ¿no? de trabajar vía teléfono y no vía imagen, me hizo recordar, justamente agarrando esto del Dios oscuro, a ese ejemplo que trabaja Freud de un niñito que está en la oscuridad y que le dice a su tía, hablame, tía, hablame, tengo miedo. Y la tía le dice, pero ¿de qué te sirve si no puedes verme? Y el nene le responde, es que hay más luz cuando alguien habla, ¿no? Entonces eso me remitió mucho a qué incidencia puede tener la voz vía transferencia, ¿no? En esta oscuridad en la que consiste el virus. Ese comentario nada más. Gracias, Cami. Bueno, Dora Gómez, ¿querés habilitar el micrófono? Ahí está. Bueno, gracias. Bueno, agradezco nuestra presencia, porque pensaba, es virtual, pero hay quienes no están, entonces estamos presentes, así es, función de significante, y que podrían haber estado. Bueno, un gusto. Paso eso porque tenemos poco tiempo. Me gustó me parece que uno va escuchando diferentes cosas en cada uno, así que se los agradezco realmente. Y lo que decía Nahuel de resistir, ¿no? Pensaba que resistir es preguntarnos cómo le damos lugar a ese real para que no nos atropelle. ¿Qué lugar le damos? Porque a ese real, ahí construimos realidad, la de cada uno. Y recordaba el tiempo en que de las inundaciones en Santa Fe, que yo tengo consultorio en Santa Fe, así que fue muy, muy notable, muy, muy palpable, cómo cada uno llegaba a su sesión y la inundación era otra cosa. En cada uno la inundación se tramaba de otra manera. Es más, siempre recuerdo una paciente que había tenido su bebé primeriza, y fue el único momento que el consultorio se llenó de chupetes, pañales y mamaderas. No entró la inundación. Y por supuesto que ella sabía que estaba la inundación, no es que la desconocía. Bueno, eso. Después hablando con un colega amigo, la importancia de esto que traías vos, Camila, ¿no? La importancia en este tiempo de la escucha de la voz del analista en relación a, bueno, cómo un real puede perfectamente aparecer como siniestro, cómo es la lectura de cada uno, cómo cada uno enfrenta en eso que Nahuel llamaba resistir, ¿no? Cómo cada uno enfrenta. Para algunos lo lee como que no me dejan salir, otros lo leen, me cuido porque lo real de las muertes cotidianas en el mundo me demuestran que existe. Puedo creerlo. Alguien habló de la increencia, creo que es Silvina. Algunos pueden creerlo, otros no. Y cada cual lo toma, lo entrama. Entonces me parece, y esto lo traía Marta, de esto de tomar el riesgo, ¿no? Me parece muy importante, porque me sonaba a aceptar el desafío cada vez que decimos,
sí a alguien que quiere venir a hablar, ¿no? Y a hablarnos para escucharse. Y entonces aceptar el desafío implica tomar ese riesgo, tanto como implica que en el transcurso de un análisis se apunte a que el sujeto pueda tomar el riesgo de desear por fuera de su fantasma. Mucho trabajo, es el recorrido de todo un análisis. Así que todo lo que he estado escuchando me parece realmente importantísimo de lo que estamos diciendo. Y quería, bueno, lo de la transferencia que traía Nahuel en relación a lo de Rodríguez Ponte, que son espacios topológicos, me parece que es un concepto que nos permite trabajar muchísimo, ¿no? Y nos saca de los espacios especulares, de bidimensión, ¿no? Quería contarles, porque Vicky se preguntaba, varios se preguntaban, ¿qué hubiera hecho Freud? Y cómo Vicky especialmente decía, ¿qué hubiera hecho con la tecnología? Y yo una vez leí que era un aniversario de la invención de la producción de las máquinas de escribir Remington. Y entre las personalidades que habían sido las primeras en comprarse una, estaba Sigmund Freud. Bueno, le quería contar este detalle. Y seguramente otras cosas, pero fundamentalmente esto. Muchas gracias. Gracias, Dora. Ahora, Alicia. Si hay alguien, Mónica se anota. Si hay alguien que se quiere anotar para ir participando, levanta la mano o con las manitos que están abajo en los indicadores puede avisarme que quiere hablar. Alicia, espera que te busco, somos muchos y no encuentro. ¿Vos podés habilitar tu micrófono, Alicia? Ahí está. Salté un paso. Bueno, estaba diciendo que agradezco nuevamente a los organizadores y a los expositores. Me resultó muy interesante lo que escuché y muchas cosas para pensar. Bueno, al comienzo, Nahuel decía, es posible aún, sí, y eso me evocó el seminario de Lacan, aún en el sentido de otra vez, una más, ¿no? Donde se pone en juego lo imposible y lo posible, ¿no? Es decir, de algún modo al poner en juego esta oferta, digamos, ¿no es cierto?, de trabajar de modo virtual, ya sea solo telefónicamente o con videollamadas, según la elección de los pacientes, es una vez más, ¿no?, donde se pone en juego lo imposible en el sentido del no todo, porque es la condición de posibilidad del discurso, ¿no?, que el no todo esté sostenido desde la posición del analista. En cuanto a qué hubiera hecho Freud, a mí lo que se me ocurrió en ese momento es el texto de Freud, Consecuencias psíquicas de la vida y la muerte, que él escribe en relación a la guerra, que él está sufriendo y que tiene hijos en el frente, ¿no? Y en ese texto, bueno, él habla del trauma no sexual, ¿no? Entonces, me parece que esa es una cosa que nos puede aportar, digamos, ¿no? Se me ocurrió que volver a leer ese texto nos puede servir. Me resultaron muy interesantes muchas cosas, pero bueno, no me voy a detener en todo porque no me va a alcanzar el tiempo. En relación a esto de una vez más, me pareció muy interesante lo que planteaba Marta respecto de que esta forma en la que estamos trabajando, en algunos casos, porque bueno, nosotros también tenemos posibilidad de trabajar en forma presencial, o sea que eso es un poco y un poco, en este momento, en función de los pacientes, ¿no? Vos lo nombraste como una sustitución. Y a mí me parece muy interesante, porque nombrarlo como una sustitución ubica la pérdida,
porque hace falta que se haya perdido algo para poder sustituir. Y entonces eso nos abre una cosa posible, ¿no? Y al mismo tiempo no perder de vista que hay un real que escapó, ¿no? Y que eso es la pregunta que nos hacemos con qué pasa con los cuerpos, porque efectivamente las resonancias son en el cuerpo, porque la emoción pasa por el cuerpo, la palabra atraviesa el cuerpo, las palabras pesan, ¿no? En el cuerpo, las lágrimas, bueno, muchos fenómenos, ¿no es cierto? Pero, de todos modos, no podemos olvidar que esos cuerpos no están, como creo que decía Nahuel, simultáneamente en el mismo espacio, ¿no? Esto me evocó un caso que en un espacio de interlocución alguien comentaba justamente, y que el paciente decía, bueno, pero usted está allá y yo estoy acá, ¿no? Es decir, ubicando, ¿no? Que ese entre que vos ponías en la pantalla, vos decías, hay un entre ahí. Me pregunto en este momento, y esa es una pregunta que agradezco a estas conversaciones, porque se me ocurrió ahora, y espero que no se me escape, en relación a la consecuencia de eso, ¿no? En la transferencia y en la presencia del analista. Yo he tenido posibilidad de recibir demandas de análisis primeras, digamos, a partir en este tiempo, ¿no es cierto? Y hubo en determinado momento un deseo, se ubicó como falta, ¿no? Un deseo, ¿cuándo voy a ir? ¿Cuándo podré ir al consultorio? ¿Cuándo la voy a conocer? ¿No? A pesar de que en un caso se dio la posibilidad de lo virtual y en otro caso era solo la voz, por elección del paciente, ¿no? Bueno, pero ahí apareció eso como falta, que después que habilitó el deseo, digamos, ¿no? Bueno, creo que por ahora... Gracias, Alicia. Nada más. Gracias a ustedes. Anoté a Ruth Noemí Cosio y a Claudio Cabral también. Bueno, anoto a Guille. Si hay alguno más. Vicky. Bueno, ahora le toca el turno a Mónica, también te anoté. A Adriana Adriana Ana. Ana, te anotó, dale. Me voy a trasladar al consultorio. Dale. Adriana, podés arrancar. Recuerden que sea 2 minutos más o menos la idea, así, igual después se puede retomar la palabra, no hay ningún inconveniente. Bueno, hablo y ustedes me dicen si se escucha. Dale, se escucha, Adri. Gracias enormes. Está muy bueno este conversatorio, este espacio. Voy a tomar algunas puntitas y otras lamentablemente no voy a poder ubicarlas por el tiempo. Lina hablaba del empuje al goce, Nahuel hablaba de una posición de resistencia, siempre allí, siempre posible, ¿no? Lo voy a ubicar respecto de una clínica que acá no se habló, que es la clínica con la psicosis, que es la que, bueno, practico desde hace 30 años, y en los psicóticos, o en aquellos que son locos y no psicóticos que hay en los hospitales, no todos son psicosis, el punto de capitón no está, el punto de capitón falta al abrochamiento, entonces las palabras se entrecruzan como fuegos artificiales, ¿no? Y esto hace a que la presencia del analista sea condición. No hay teletrabajo posible con la psicosis. Nosotros hacemos muchas cuestiones por video, por las clases de la facultad, por plataforma de la facultad, los seminarios de la escuela de Sigmund Freud, por la plataforma que nos da la escuela, y analizantes que algunos vienen, como dice Alicia, y otros aún no vienen. Pero con la psicosis hay otra condición, y implica un lugar de resistencia a seguir operando, ya que veníamos desmanicomializando, abriendo los espacios que han sido asilos y encierros, y ahora esta pandemia nos sume en que el loco está doblemente confinado. Por el asilo de siglos, los confinados al gueto, lo supo decir Lacan, y ahora el confinamiento de la pandemia.
y ubico solamente este pequeño decir de un loco, porque hay decir en la psicosis, digamos, hay un sujeto político, un sujeto de la palabra en la psicosis. Un loco hace unos días me arrojó una mesa de luz, la arrojó al piso, pero bueno, me la arrojó, y dice, no quiero estar acá. Esas escenas donde uno allí poniendo el cuerpo, y el cuerpo de las palabras, donde vuelvo a decir, el punto de Capitón no ha sido ingresado en la estructura. Bueno, abrazos y gracias. Gracias, Adri. Bueno, Georgina Marota. George, ¿podés habilitar el micrófono o esperamos que yo te lo habilite? Sí, Pabli. Dale, ahí está. Bueno, buenos días a todos. Quería, sumarme sobre todo, hola Martita, sumarme al agradecimiento de los organizadores, Pablo, Celi, Claudio, Vicky, por la ocurrencia que tuvieron, de los invitados que nos trajeron hoy, a los cuales creo que hicieron una lectura muy linda de la realidad que estamos viviendo, que como dijo Nahuel, desde adentro, ¿no? Con lo difícil que es estar atravesando una experiencia y poder nombrarla o poder hacer una lectura de ella. Así que gracias a él, a Silvi, a Vicky y a Martita. Quería comentarles un ejemplo que me vino con esto que hablaron, ¿no? De no retroceder frente a este real, sobre lo que teníamos que intentar hacer apuesta en este momento. Nos pasó que, por ejemplo, en la escuela habíamos inaugurado una muestra de la Escuela de los Artistas, inmediatamente la habíamos montado, y cuando iba a pasar la inauguración quedó cerrada la escuela. Y tuvo que pasar un mes y pico para que pudiéramos, los que estamos organizando este espacio, preguntarnos qué íbamos a hacer con esta muestra encerrada que había quedado oscura en la escuela. Y bueno, y creo que estamos trabajando en esto, ¿no? De cómo mostrar, cómo darle luz a esto invisible, cómo recolectar rastros de los artistas que han quedado ahí. Y bueno, me quedo con esto que decía Marta, que si podemos tomar esto como una oportunidad de significar nuevas cuestiones, bueno, acá nos encontramos resistiendo, como se dijo hoy, y apostando a esta pregunta que nos viene atravesando hace un tiempo. ¿Qué puertas abre nuestra escuela en este tiempo? Creo que me retorna esta pregunta, porque bueno, ver hoy tanta gente, la verdad que me da mucho gusto. Simplemente eso, gracias a todos. Gracias, George. Bueno, Mónica Medoboy, si podés activar el micrófono, Mónica. A ver. Ahí está, dale, te escuchamos, sí. Bueno. Bueno, en principio, qué lindo este encuentro, me parece una buena oportunidad para charlar sobre estas cosas que nos vienen pasando. Y cuando yo me he encontrado con situaciones donde parece que no tenemos salida porque aparece una situación catastrófica, me acuerdo de una película que me gustó mucho, que es Roma Ciudad Abierta, y es como después de la guerra se crea la primera industria cinematográfica en Italia, con los restos de las cámaras y los cablecitos que había, y ahí surgió la industria la Cinecittà, ¿no? Fue después de la catástrofe de la guerra. Entonces yo pienso, si pudieron hacer eso, podemos hacer con esta catástrofe que nos está ocurriendo. Y yo lo primero que pensaba cuando tenía que recurrir a este medio distinto, desconocido, ¿cómo iba a ser para trabajar con los pacientes ahora, no habiendo posibilidad de encuentro? Y bueno, esto de recurrir a las plataformas, que a mí me resultó difícil resolverlo porque nunca había usado. Y además la pregunta mía era, ¿cómo no va a ingresar masivamente la catástrofe de la pandemia en el trabajo con los pacientes? Con dos cosas me encontré. Uno que compartimos con algunos otros analistas, y es el cansancio, que nos produce mayor cansancio trabajar
en forma telefónica, ¿no? A mí me pasa eso. ¿Por qué el cansancio? Eso lo habíamos charlado con Alicia en alguna oportunidad y ya lo había planteado. La otra cuestión que yo me preguntaba era, ¿cómo no va a ingresar? ¿Cómo hacer para que no ingrese en el trabajo la realidad de lo que estábamos viviendo? Que los pacientes no pudieran solo hablar de la realidad, de la pandemia, ¿no? Y con lo que yo me encontré es que, por suerte, lo que se sostuvo en el trabajo es lo singular. Yo podría, a mí me ocurrieron situaciones singulares con cada paciente. Que lo singular se sostuviera, lo singular en la transferencia, me pareció una experiencia que hizo posible el trabajo, ¿no? Que cada uno pudiera seguir trabajando en sus cuestiones, ¿no? Incluida la angustia, el desasosiego, las dificultades con las que se encontraba en relación a esta situación de la pandemia. Y en relación al cansancio, que yo comparto esto que nos ocurrió a algunos analistas, hasta lo que yo pude pensar es, si no está la presencia del analista, si no está el cuerpo ahí, ¿no? Si hay una otra dimensión la que se produce en el encuentro, es solo la voz y la imagen lo que sostiene el cuerpo. No tiene que ver con eso el cansancio, que sea la voz y lo que se escucha, lo que se sostiene, eso tiene que ver con el cansancio que implica el trabajo. Bueno, una pregunta que dejo abierta. Bueno, y gracias por este encuentro. Gracias, Mónica. Bueno, Nahuel Castillo. Nahuel, si vos podés. Sí. No, que en realidad cuando pedí la palabra estaba resonando con algunas intervenciones, después escuché otras y bueno, quedo como alterado. Pero para retomar algunas cosas que me parecieron a mí, digamos, particularmente interesantes, digamos. Por un lado, bueno, me quedo resonando, no puedo no decir nada respecto de lo que traía Adriana, porque introduce algo que estaba en las preguntas, que tenía que ver con esto de la clínica, del diagnóstico diferencial, digamos, o las estructuras, y cómo esto no es lo mismo para los distintos ámbitos de intervención, de trabajo, digamos. Hay una experiencia interesante que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, que es uno de los territorios más afectados por la pandemia, donde hay una relación a la desmanicomialización, hay un trabajo sostenido respecto de la externación de pacientes, sostenido y a conciencia, digamos, un trabajo dignificante respecto de estas personas que están en situación de internación y que se sigue sosteniendo aún en las peores condiciones de la pandemia, como son en la provincia de Buenos Aires. También para introducir alguna cuestión que enriquezca, digamos, si se quiere, el análisis respecto de qué nos está pasando aquí en esta provincia, ¿no? Que no es solamente una cuestión relativa a la pandemia, sino que, bueno, entra a cazar otras cuestiones que sería largo hablar, pero también resuenan con algo que traía Marta en su intervención, que yo me quedé pensando en esta cuestión de, bueno, nosotros pensamos con los significantes que andan dando vueltas, no es que inventamos significantes ex nihilo, digamos. Entonces, cuando se nos ocurre, digamos, la pregunta respecto a la presencia, tiene que ver con que hay algo dando vueltas, incluso en el discurso, uno pudiera decir, en el campo de lo legal, que en el marco de la pandemia, digamos, tiene que ver mucho con las decisiones del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, por una cuestión de excepcionalidad. Cuando hablamos de que nos habilitan a las prácticas presenciales, ya está introduciéndose ahí algo de la presencia y un cierto modo de pensar la presencia. En la dialéctica que traía Dora, digamos, esto, bueno, hay una presencia porque hay ausencia también, ¿no? Como si hubiese una práctica presencial
y las otras son las prácticas in absentia, es la frase en latín, ¿no?, que usaba Freud, no hay análisis en ausencia. A ver, pero hay distintos modos de la presencia. Nosotros tenemos la posibilidad de poder interrogar, digamos, aquello que nos baja como lineamiento, no porque estemos por fuera, y eso también es algo que por ahí me quedó en el tintero, que es también para discutir largo y tendido, quizá en otro encuentro, de cuál es la relación que nosotros establecemos en nuestras prácticas respecto de las legalidades que se van armando en el campo social, porque no quiero extenderme en esto, pero bueno, Freud nos dijo claramente que el psicoanálisis no es una cosmovisión. Entonces, resguardar esta cuestión de lo singular que traía Mónica recién, y que muchos hablaron, digamos, de producir, si se quiere, aún en este adentro continuo que es la pandemia, producir una afuera, con la hipótesis del inconsciente, que es lo que hacemos nosotros en el trabajo clínico, a modo de un artificio, como decía Adriana, ¿no? Pero es lo que intentamos, digamos, con nuestro deseo. Bueno, que eso no nos deje en el solipsismo o en la ilusión de pensar que estamos por fuera de las legalidades que habitamos como miembros de la poli, digamos, más allá de nuestro oficio de analista. Lo dejo así como un punto para seguir pensando, ¿no? No es que tenga nada cerrado respecto de esto. Gracias, Nahuel. Bueno, ahora Ruth Noemí Cosio. Sí. Ahí está habilitado el micrófono, Ruth. Espera. Hola, buenos días. ¿Me escuchan todos? Sí, te escuchamos. Bueno, me presento, yo soy de Formosa Capital, la verdad que es un orgullo escuchar esos acentos de otras provincias. Seguramente van a notar mi acento bastante diferente porque es que soy de acá de Formosa. Bueno, para contextualizar un poco, la verdad que acá en Formosa ya hace varios meses los psicólogos han permitido hacer sesiones presenciales, digamos. Las primeras fases de la cuarentena, digamos que algunos se animaron a hacer sesiones virtuales, otros no. Me recuerdo que una compañera decía que su psicóloga, a ser, digamos, una persona de edad y mayor, digámoslo así, no sabía manejar la tecnología, así que no podía ofrecer sesiones virtuales. Pero otros psicólogos sí, entonces, digamos, cada cual fue armando su espacio como pudo. Y actualmente hay psicólogos que están ya ofreciendo sesiones de forma presencial, obviamente con toda la reglamentación de bioseguridad, como sabemos. Y pensábamos, yo soy estudiante de 5º año de psicología, este año deberíamos tener las prácticas, digamos, que consisten en atender pacientes. Estoy en clínica psicoanalítica, pero obviamente que eso no se puede hacer porque obviamente no tenemos el acceso a las instituciones y demás, o sea, todas las prácticas están detenidas. Igual hacemos trabajos bibliográficos con los compañeros de la clase, y me acuerdo que el primer trabajo que nos habían dado, que fue más o menos a principios de abril, tenía que ver con esta cuestión del psicoanálisis online, de investigar, hacer investigación bibliográfica básicamente y dar nuestro punto de vista como grupo de trabajo y compartirlo con la clase. Y me acuerdo que nosotros con mis 3 compañeras más habíamos debatido y dicho, sí, en base a todo lo que nos enseñaron los profes durante la carrera, digamos que el psicoanálisis se reinventa, se puede reinventar, o sea, no es, siempre la profe nos decía que el psicoanálisis no es una doctrina cerrada, si bien tiene una especificidad, pero no es una doctrina cerrada que pueda estar congelada, digamos, ahí. Tiene esa posibilidad de reinventarse. Entonces nosotros con nuestras compañeras decíamos que sí, que hay posibilidades de la instalación de un psicoanálisis online, porque además el tema de la presencia del analista, lo hablábamos y lo habíamos leído en un autor que no recuerdo el apellido, tiene que ver no solamente con la presencia en carne y hueso de estar ahí cara en un mismo espacio físico, sino que tiene que ver con una presencia analítica y, como sabemos también, el analista como formación del inconsciente, así que pensamos que es una posibilidad, no al mismo modo de una sesión presencial o de una transferencia presencial, pero sí es posible, digamos, una transferencia que pueda tener vínculos libidinales
a través de esta modalidad virtual. La verdad que lo consideramos posible y leíamos a autores de la ciudad de Buenos Aires que sí lo desarrollaban la modalidad virtual, así que súper interesante estuvo ese trabajo. Además, me resonaba lo que decían los disertantes por ahí, el tema de la desmanicomialización, el trabajo con la psicosis, y me recuerdo que una profesora que es psicoanalista nos decía que muchos pacientes por ahí traían esta queja cuando comenzó la cuarentena porque había cosas que ya tenían trabajadas, pero ahora como que, poner entre comillas, retrocedieron, digamos, a lo que ya habían trabajado, entonces retrocedían, y hablé con un profesor que se dedica al trabajo con chicos con discapacidad, es un apasionado el profe, nos decía que muchos de esos chicos, digamos, también estaban retrocediendo porque a ellos se los estimula mucho para que sean sociables, digamos, para que tengan contacto con los compañeros, jueguen en grupo y demás. Y él escuchaba de los padres que estaban retrocediendo, que por ahí las capacidades cognitivas y sociales como que estaban en detrimento ahora con el tema del aislamiento. Así que nada, un gusto compartir y es para contextualizar un poco qué está pasando en otras provincias. Muchísimas gracias, Ruth, un placer escucharte. Les cuento, está Celina Mirada, Claudio Cabral, Guillermina Díaz, Vicky Codus, Ana Serra, Esteban Cornalva. A mí la imagen se me está tildando un poco, no sé si alguien más quiere tomar la palabra o me lo escribe por chat, ya nos queda poquito tiempo, pero le damos lugar para que nos podamos escuchar, ¿eh? Así que ahora, Celina. Si podés habilitar el micrófono, Celi. Ahí está. Ahí está. Bueno, gracias a todos, un placer escucharlos, escucharnos. Pensaba en relación a un efecto de esta situación, que es, a mí me sale este verbo que es arrebatar. No sé si es el acertado, pero por algo a mí se cree que nos arrebataron el porvenir. El porvenir es eso que de algún modo está trazado para cada uno, eso que hacía la cotidianidad y el futuro más inmediato. Eso fue, yo uso este verbo arrebatado, puede ser que otro no lo diga así, ¿no? Por supuesto, pero fue como de golpe quitado, ¿no? Porvenir, el futuro sin acontecimiento. Eso es lo que me hace pensar esta situación, y a la vez hace ponderar la palabra como eso que aprende, en el sentido de que agarra la realidad en tanto que la crea. Alejandra Pizarnik tiene una poesía que yo en este momento recuerdo, dice: si digo pan, comeré. Si digo agua, beberé. No, las palabras no hacen el amor, las palabras hacen la ausencia. Sí, estoy de acuerdo, pero a la vez en este contexto me parece que la palabra hace creación del porvenir. Y en la instancia de los análisis, la ponderación de la palabra tiene un valor que creo que no la tiene en ningún otro dispositivo donde circule la palabra, ¿no? Gracias, Celi. Les pido si pueden ser un poquito más breves, porque tengo varios en la lista. Claudio Cabral ahora. Claudio. Hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos, Claudio. Perfecto. Bueno, voy a ser brevísimo. Lo bueno es que es la primera reunión y veo que tenemos ganas de hablar, o sea que vamos a continuar, vamos a tener ocasión de seguir. Una sola cosa de un montón que me han hecho pensar, les quiero compartir el cansancio del que hablamos, que es excesivo a veces. De una sesión, una vez me quedó una sensación de alegría, y realmente no sabía por qué, hasta que mucho tiempo después, no viene al caso ahora comentar de qué se trató esa sesión, pero alguna semana después
me encontré que Lacan dice, en el seminario 11, que la presencia del analista está en la manifestación del inconsciente. Ni siquiera en las formaciones, o sea, las formaciones y manifestaciones como algo más amplio, digamos. Y bueno, digo, no viene al caso comentar qué había pasado en esa sesión, pero me permitió darme cuenta que me había alegrado de esa sesión donde me encontré que había habido algo de esa presencia a pesar de toda la dificultad tecnológica. Bueno, eso, gracias. Gracias, Claudio. Guille Díaz. Guille, ¿vos podés habilitar el micrófono? Reiniciar. ¿Ahí se ahí escucha? Está. Se escucha, Guille. Bueno. Hola, bueno, en principio, muchísimas gracias a los 4 expositores. Realmente ha sido una reunión increíble. Da ganas de tener más tiempo, pero bueno, quería hacer un comentario retomando algo que yo escuché como una insistencia, que la fueron diciendo de distinto modo, ¿no? La insistencia en relación a lo que viene por imposición. Nahuel lo decía en el sentido de que no hay afuera de la pandemia, o sea, la pandemia se impuso, no hay manera de esquivarle. Silvina creo que lo relacionaba, si la memoria no me falla, en relación a la elección forzada. Marta lo refirió a la imposición de la virtualidad. Es muy interesante, les agradezco a las 4 exposiciones, pero realmente voy a detenerme un segundo en relación a esta virtualidad, porque es justamente a partir de la virtualidad y del ejemplo que trae Marta, que muestra que eso que por un lado se impone, por otro lado hace lugar a la resonancia. ¿Me escuchás? ¿Te escucho? Es decir, a algo que es lo más propio de cómo funciona la palabra en un psicoanálisis, ¿no? Y Vicky, cuando hizo esta especie de metáfora acerca de como que qué me quiere el virus, como que me dio gracia, ¿no? Porque como que lo convirtió en un otro. ¿Qué me quiere? La pregunta del ¿qué me quiere? Ahí encontré que verdaderamente estamos trabajando en relación a lo que es más propio de nuestra práctica. Porque ¿cuál es la imposición del parletre? La imposición del parletre que decide consultar a un analista. El otro me sabe. Esa es la imposición. Entonces, es porque está esa imposición de que el otro me sabe que se genera la magia de la transferencia. El analista deberá situarse en el lugar para hacer semblante de eso y dejar hacer lugar a que el saber lo tiene el analizante. Pero la verdad es que estoy emocionada por este encuentro, realmente muy grato. Me encantó que haya una casi colega, una pronta colega de Formosa. Yo soy rosarina, pero lamentablemente vivo en Buenos Aires, así que soy de las que está padeciendo más imposición. Así que bueno, nada, un comentario, y si esto genera comentarios en relación a los que hoy tomaron la palabra, me encantaría. Gracias, Guille. Bueno, ahora el turno de Esteban Cornalva. No sé si, Esteban, podés abrir el micrófono. Ahí está. Dale, te escuchamos. Buenas. Primero le agradezco, bueno, yo soy Esteban Cornalva de Tucumán. Le agradezco mucho a Marta Serenelli la invitación y una alegría verlos a todos acá. Bueno, con respecto a lo que habías dicho vos, Marta, al eco de esa voz, y también Adriana, con respecto a la mesa luz, ahí uno ve realmente el cuerpo, porque el cuerpo está puesto en eso, en esa voz, en ese eco, el color de la voz, eso forma un cuerpo, o sea, no hace falta el cuerpo real en cuanto tal. Con ese cuerpo, con esa voz, a través de ese cuerpo aparece, y eso me parece que también ha aparecido en lo que decían con respecto
a qué hubiera hecho Freud, ¿no? Y Lacan. El horizonte de nuestra época nos sitúa acá, en este momento y en esta pandemia. Ellos en una guerra y a su modo también tuvieron que atravesar otros momentos muy difíciles. Y creo que en ese sentido Freud ha sido muy claro cuando él habla del deseo del analista. Creo que el deseo del analista es lo fundamental para llevar adelante nuestra práctica, sea como sea. Él da el ejemplo del artista que quema los muebles de su casa para mantener caliente a la modelo. Bueno, a nosotros nos toca esto, esta virtualidad, y esta es la manera que tenemos de quemar los muebles, digamos. Los que se quedan por ahí con la ortodoxia del encuadre, como lo dijo en su momento Lacan, por lo cual también habla de su comunión, queda en otro lugar. Creo que una de las invariantes más importantes es el deseo del analista y lo que sostiene para sostener también su práctica, valga la redundancia. Bueno, no quería decir más cosas, suficiente con eso. Muchas gracias, Esteban. Bueno, está en la lista Cecilia Bosa, Ana Serra y Vicky Codus, y quizás podríamos ir terminando, bueno, y Claudio Cabral, y con estas intervenciones. Les cuento que el tercer sábado de julio, aquellos que quieran seguir conversando, tenemos esta actividad propuesta, con otros expositores también. Así que, bueno, Ana Serra, si quería habilitar el micrófono. No sé si está Ana. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí. Ah, bueno. Bueno. Quiero agradecer a los expositores, fue un gustazo escucharlos, muchos temas para pensar, y me alegro muchísimo, me emociona que esta pandemia haya hecho este mega encuentro, porque realmente es un encuentro con mucha gente. Bueno, yo lo que les quería comentar primero es que la pandemia, el estar inmerso en una pandemia, a mí me afectó, como dijo Alicia, hay una pérdida. Tuve que esperar por 15 días para poder salir del impacto de la pandemia, para poder reiniciar mi consultorio de otra manera. El problema más grave se presentó con los chicos chiquitos, porque yo trabajo mucho con niños. Entonces eso es lo que les quería comentar. Si bien la voz y la mirada son pasadores del deseo, la puesta en un trabajo con niños muy chiquitos, el deseo del analista tiene que ser una apuesta máxima. Pero en relación a la presencia del analista, no es lo mismo para un chico que haya voz y mirada, sino que tiene que ver real presencia del cuerpo. ¿Y cómo instalar esa presencia del cuerpo? Fue la pregunta que me tuve que hacer antes de empezar a trabajar. Entonces, con 2 niños muy pequeños que tenían poco acceso a la palabra y donde ya estaban trabajando solos en mi consultorio, tuve que apelar a la presencia de la madre. Es decir, que la madre tuvo que hacer de sostén de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque un niño pequeño que no está sostenido, divaga, se va por cualquier lado. Y realmente el efecto de este trabajo fue impresionante, porque estos chicos se empezaron a poder hablar, cosa que no hacían casi, a emitir frases, pero fue porque la madre hizo un compromiso y un pacto conmigo por mi deseo, donde fui pasadora del deseo a la madre también y al niño, y el trabajo dio sus frutos, está dando sus frutos, porque yo soy de las que voy a tener que estar mucho tiempo trabajando de esta manera, por la edad, y además porque en mi familia, mi marido es inmunodeprimido, entonces no puedo trabajar en presencia. Bueno, estoy sosteniendo como se puede, pero esto es lo importante de comunicar, que el sostén
la presencia real la hace la madre. Bueno. Gracias, Ana, por transmitir algo de la clínica con niños. Fantástico. Bueno, Cecilia Bosa. Cecilia Bosa, no sé si... Sí. Hola, sí, ahí Dale, te estaba escuchamos. tratando de reiniciar el micrófono. ¿Qué tal? Bueno, un gusto también agradecer este encuentro, como ya han dicho muchos de los que estuvieron hablando. Yo quería resaltar nomás, bueno, yo soy estudiante del último año de psicología también, acá en la UNR en Rosario. Estaba escuchando un poco en las diferentes presentaciones y los comentarios, también resaltando a lo mejor algún significante que se remarca o que insiste, esta cuestión de la resistencia, tomado desde diferentes lugares. Y me hizo pensar un poco en esto que dice Lacan en el seminario 1, de que la resistencia es del discurso. Pensándolo también en lo que dice Nahuel Castillo, de la cuestión de la pandemia como hecho de discurso, pensar esta posibilidad, digamos, la relación de la imposibilidad con la posibilidad, con la presencia del analista, que también es algo que estuvimos hablando bastante, claramente por el contexto que nos convoca, en esto de que la presencia del analista sostiene eso que posibilita. Entonces esta resistencia también como una posibilidad. Es un momento, obviamente, que hay que atravesar y que también, como hemos mencionado, creo que a todos nos ha pasado de pasar por esta etapa de estar en esta primera situación como atropellados, y la resistencia tomándola como posibilitadora y también, como decía Mónica Medoboy, el poder hacer después de esto y con esto algo en relación a la palabra y al discurso. Eso nada más quería compartir que me había resonado. Bueno, muchas gracias, Cecilia, Vicky, y quizás, bueno, podemos ir finalizando. Vicky, ¿puedes habilitar el micrófono? Me había olvidado. Es el gusto de hablar. Lo que les quería decir que escuchando después todos los aportes, se me ocurrió pensar que estamos como en una licuadora. Estamos como en una licuadora que va mucho más rápido que nuestra posibilidad de pensar, y que estas situaciones en las cuales nos encontramos, estos encuentros, son ordenadores, ¿no? Son ordenadores y creadores a la vez de inconsciente. ¿Por qué? Lo digo porque perdemos goce, ¿no? Es decir, cuando estamos incluidos dentro de lo que se me dio por llamar la licuadora, no hay posibilidades. En cambio, ahora sí, y quiero decir en la conversación, y quiero resaltar otro punto que también para mí fue novedoso pensar en relación a la posibilidad de elaboración, que tiene que ver con el Fordán, ¿no? Es decir, ausencia, presencia del cuerpo, ausencia, presencia de la voz, de la palabra, y ¿qué podemos ir quitándole a lo traumático? Con tiempo, porque como yo decía, estamos en el tiempo del trauma, con tiempo la repetición es posibilitadora de crear nuevas condiciones, creo que decía Nahuel, ¿no? Las condiciones de posibilidad para que transcurra un encuentro diferente. Y bueno, y este también es un espacio de encuentro diferente. Gracias, Vicky. Le damos lugar a Silvina, que ha pedido la palabra, bueno, y la última, y les leo acá, hay un chat aparte en el Zoom, donde habla Alejandra Storchi, dice: interesante, Guille, la lectura del virus como otro, y agrego que la sesión es un punto de exterioridad respecto a la imposición. Entonces, seguir creando exterioridad. Alejandra Storchi, y después también Carolina Gamaler de La Plata, que agradece el encuentro. Es interesante escuchar distintas voces y participantes. Silvina, bueno, con tu comentario podemos ir terminando. Habilitate. Bueno, gracias Pablo, y gracias a todos. Antes de que se termine el encuentro, quiero agradecer a la escuela por este espacio, fue muy enriquecedor todo lo que estuve escuchando, pudiendo
tomar nota. Y entre las cosas que aparecen, la presencia-ausencia, ¿no? Esta cuestión de cómo se arma eso, el dispositivo, en la presencia del analista, pero que la pandemia y fundamentalmente de la fase del confinamiento de los primeros tiempos, cuando la gente, ahora podemos salir, tenemos otras posibilidades, pero recuerdo trabajar en varias ocasiones, ¿no? Esto se repitió, por supuesto, de manera singular en cada caso, pero la cuestión, cuando lo que estaba cortado, ¿no?, interrumpido, era ese circuito pulsional también respecto del espacio físico. Se corta, Silvi. Hay un problema con internet que se compartía. Bueno, no sé qué hago. Silvina, tal vez si apagás la cámara, si te apagas la cámara, por ahí el audio sale mejor. Bien. Intentemos. Ahora. Bueno. Unos segundos quedan. ¿Pudo escuchar más o menos lo que Pablo? Sí, escucha? Si querés redondear la idea, porque bueno, Marta también me pidió un minutito. ¿No? Es también la dificultad de instalar esa presencia-ausencia en ese tiempo, ¿no?, donde está algo de eso fue interrumpido en el mismo espacio, y cómo eso de alguna manera también afectó el SEO, y hubo que ver cómo instalar simbólicamente esa presencia-ausencia. Bueno, gracias. No sé. Bueno. Marta, te damos un minutito que pedí. Sí, un segundito nada más. A ver, no quería irme sin decir que llegué con entusiasmo, pero que este encuentro me deja mucho más entusiasmada que antes, y reafirmando que la fuera está en la palabra y en la escucha. Eso quería decir. Gracias, Marta. Bueno, los invito a que puedan abrir su micrófono, nos saludamos y recordarles que vamos a seguir con estos encuentros el tercer sábado de julio. Así que si quieren habilitar los micrófonos. Ok. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido hermosa la reunión. Hasta la próxima. Gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Gracias también a la gente de Santa Fe, gracias también a mis amigos de acá de Santa Fe, que hacen el aguante. De San Cristóbal, de Formosa, el Gran Buenos Aires también. De San Guillermo también. Gracias a todos. Un saludo especial para Alejandra Storchi, que mandó un escrito, que es de acá de Buenos Aires, y que fuimos compañeras durante años de un trabajo que terminó en un libro, Cuando falta la palabra. Qué gusto. Así que aprovecho para saber que está y la saludo. Saludos para Tucumán también. Como dijo la Tucumán, Formosa. Tucumán, sí, Esteban, gracias Esteban. San Gregorio. Un abrazo para todos. Chao. Hasta luego, gracias. Gracias al federalismo.